Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, aprendiendo con Jesús, que viene a nuestro encuentro y nos ayuda también a nosotros a ser unos chicos más buenos cristianos, honrados ciudadanos. No nos olvidemos de eso, que el santo de los niños, de los jóvenes, siempre nos decía, San Juan Bosco, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Ir a misa, confesarse, ser educados, ser responsables, hacer las tareas, todo, respetar a papá y a mamá, buenos cristianos. Pero luego también honrados ciudadanos, es decir, aprender los valores de la honestidad, aprender los valores del no robar, de no tocar las cosas ajenas, de ayudar siempre a las personas que nos necesitan. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, decía San Juan Bosco, queridos niños. Por eso tenemos que estar atentos nosotros para que podamos imitar a Jesús, que nos pide todo esto, ser como Jesucito, que vivió todo esto y nos enseña siempre a ser buenos niños. Muy bien, y tenemos un tema que hoy queremos aprender con Jesús. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, que hoy vamos a reflexionar? El tema del día de hoy es los profetas. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy entonces sobre los profetas. Vamos a aprender quiénes son los profetas. Vamos a aprender, queridos niños, quiénes son los profetas, en qué consiste entonces ser profeta, cómo uno es profeta, queridos niños. ¿Será que solamente eran los profetas aquellos que vivieron en aquel tiempo, queridos niños? ¿O será que los profetas existen y están aquí en medio de nosotros siempre? ¿O será que nosotros mismos también somos profetas hoy en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad? Muy bien, queridos niños, todo eso vamos a aprender hoy con Jesucito, que nos irá enseñando. Pero para eso, como siempre, tenemos que escuchar primero desde la Biblia, desde la palabra de Dios, que nos enseña quiénes son verdaderamente los profetas. A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, queridos niños. Dios que nos habla a través de su palabra, Dios que nos habla a través de la Biblia. Y así nosotros aprendemos los valores más importantes para que seamos, dijimos, buenos cristianos y honrados ciudadanos, como decía Don Bosco. Vamos a repetir, ¿para hacer qué cosa, queridos niños? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es lo que San Juan Bosco le decía a sus niños y a sus jóvenes. Y para eso la catequesis. Así es que, queridos niños, vamos a estar atentos como escuchamos la palabra de Dios. Hoy, sobre todo, para imitar y para procurar, escuchando la palabra de Dios, también entendamos lo que significa ser profetas. Profetas allí donde estamos, en nuestra casa, en nuestra familia, con los amiguitos y con todo el mundo, queridos niños. Y atención, porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Niños, seguimos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Jesucito hoy nos enseña sobre un tema muy importante. Vuelvo a repetir con ustedes y les pregunto, yo mejor les pregunto a ustedes, queridos niños, ¿cuál es el tema entonces que hoy nosotros estamos aprendiendo con Jesús? El tema del día de hoy es los profetas. Sobre los profetas, muy bien. Y ahora vamos a escuchar mejor. ¿Quiénes son estos profetas? ¿En qué consiste ser profeta? ¿Cómo uno es profeta? Yo ya les hice algunas preguntitas. ¿Quiénes son esos profetas? ¿Será que fueron solamente los de aquel tiempo? ¿Será que son los de ahora? ¿Será que nosotros también no somos profetas hoy? Bueno, todo esto tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir conociendo. Escuchemos entonces lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. A menudo los reyes de ambos reinos olvidaban la alianza que Dios hizo con Israel y adoraban falsos dioses, y el pueblo seguía su mal ejemplo. Israel vivía cada vez más lejos de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que Dios nos enseña cosas tan lindas? Pero sin embargo, los que están al frente de los gobiernos, de la monarquía, los reyes también se equivocaban, o mejor dicho, los reyes caminaban mal, no hacían lo que Dios les pedía. Caían en el pecado, queridos niños, se aprovechaban de la gente. Fíjense, estamos hablando desde la Biblia, por eso les pregunté. ¿Será que los profetas que venían y les recordaba y les decía, atención reyes, atenciones gobernantes, atención ustedes que están al frente de los pueblos, de las ciudades, de la gente, están haciendo bien o están haciendo mal? Pero muchas veces, queridos niños, los profetas ya no les preguntaba si estaban haciendo bien o mal, sino que directamente les decía, ustedes están robando, ustedes están llevando a la pobreza al pueblo, y así sucesivamente. Los profetas entonces, queridos niños, mirando la realidad que estaba sucediendo allí con el pueblo y con la gente, les echaba en cara y les decía, atención, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes no están cumpliendo lo que Dios les ordenó, lo que Dios puso como tarea para que ustedes realicen. ¿Se acuerdan que los reyes, y sobre todo el rey Salomón, había pedido sabiduría para gobernar bien a su pueblo? Pero justamente cuando uno comienza a desviarse y no le hace caso a Dios y no le tiene a Dios en su vida, entonces comienza a querer aprovecharse de la gente, del pueblo y de todo lo que le pertenece al pueblo. Entonces, por eso los profetas vienen y les dicen, atención, ustedes se están desviando del camino de Dios. Vamos a seguir escuchando más. ¿Qué es lo que hacían estos profetas de la Biblia? Para corregirlos, el Señor les enviaba profetas, hombres que hablaban en su nombre. Les decían claramente lo que estaba mal y les enseñaban a practicar la justicia. Ahí está, queridos niños. Los profetas entonces venían para corregir a los reyes o a todos aquellos que se equivocaban del mal
camino que estaban haciendo. Estaban caminando por un sendero totalmente equivocado. Pero atención, queridos niños, los profetas no solamente corregían a los reyes o a los gobernantes, también muchas veces los que estaban al frente del templo, a los sacerdotes o a otras personas que tenían que encargarse de llevar bien adelante los designios de Dios, encaminar al pueblo, también cometían sus errores, cometían sus pecados. El rey David tantas veces, el rey Salomón y así todos los otros reyes también fueron cometiendo pecados, queridos niños. Pero lo importante es que Dios elegía a los profetas, los llamaba y los enviaba para corregirles, para decirles: atención rey, ustedes están haciendo mal, ustedes están aprovechando del pueblo en lugar de ayudar para que el pueblo y la comunidad pueda crecer, para que la comunidad y el pueblo pueda vivir en la dignidad. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a seguir escuchando lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. La Biblia nos habla de las acciones y enseñanzas de Elías y Eliseo, y también de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en épocas distintas. Finalmente, el reino del norte fue invadido por el poderoso imperio asirio y desapareció para siempre. Y muchos libros, se dan cuenta, queridos niños, nos hablan de famosos profetas: Elías, Eliseo, y después hay otros: Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, en fin, muchos buenos profetas que eran enviados por Dios. Estos profetas salían, queridos niños, del mismo pueblo. Es decir, que ya podemos ir pensando que en nuestra realidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, hoy en día también existen muchos profetas. Si uno es honesto, si uno busca el bien del pueblo, si uno escucha la voz de Dios y entonces intercede, el profeta entonces es el que está intercediendo, el que está llamando la atención a aquel que va por un camino equivocado. Queridos niños, es tan importante, pero para eso de nuevo recordemos esa frase ya de Don Bosco que dijimos tantas veces: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Los profetas venían para servir al pueblo, para servir a los demás, para servir y anunciar y decirles, pero a todos, al que estaba equivocado para corregirlo, al que estaba equivocado y aprovechándose del pueblo para decirle: atención, tenemos que caminar bien y tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y así sucesivamente, queridos niños. Pero todos somos responsables para corregir este caminito de Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, queridos niños, todos los días, porque le escuchamos a Jesucito, hay que poner así la orejita para escuchar a Jesús que nos va enseñando, a Jesús que nos quiere mucho y que nos dice cosas nuevas en nuestra catequesis. Muy bien, queridos niños, ahora estemos atentos, porque vienen las preguntitas que nosotros tenemos que escuchar, las preguntitas para ver si ustedes estuvieron atentos y aprendieron algo en la catequesis. Primera preguntita, queridos niños, ¿qué es lo que había sucedido con la división del reino? Pero ¿por qué justamente, queridos niños, se dividió el reino de Israel? A menudo los reyes de ambos reinos olvidaban la alianza que Dios hizo con Israel y adoraban falsos dioses. Ahí está, queridos niños, porque se olvidaban entonces de la alianza con Dios, se iban detrás de falsos dioses. Los falsos dioses, la idolatría, queridos niños, significa cuando nosotros ponemos delante de cualquier cosa. Nuestro interés es solamente, por ejemplo, el dinero. Vamos detrás de esas cosas, queridos niños. El poder, yo soy el que quiero mandar. Yo lo que digo quiero que se haga. Y así, queridos niños. O el placer, solamente lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta y yo quiero que se haga lo que a mí me gusta. Y así, queridos niños, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos enseguida también de nuestros hermanos. Nos olvidamos de la comunidad.
no nos interesa a nadie que está en la comunidad, porque ya nos hemos olvidado de Dios. Entonces, atención, ahí viene la división entre nosotros a causa del pecado. Y eso hace que exista una división del reino también, queridos niños. Vamos a la segunda preguntita, queridos niños. ¿Qué hizo, queridos niños, para corregir estos errores? Dios, ¿qué tuvo que hacer, queridos niños? Para corregirlos, el Señor les enviaba profetas, hombres que hablaban en su nombre, y les decían claramente lo que estaba mal. Y tuvo que enviar entonces a los profetas, es decir, que los profetas vienen, queridos niños, a anunciar y a decirle al rey, al sacerdote y a quien esté equivocado, le dice, atención, ese camino no está bien, ese camino no nos lleva a Dios, ese camino solamente te está enriqueciendo vos, solamente vos te estás centrando vos mismo, sos un egoísta y no te das cuenta que estás destruyendo a la comunidad. Entonces los profetas, queridos niños, fueron enviados por Dios para recordar a todos, comenzando del rey, comenzando del sacerdote, comenzando de todos los que están al frente de la comunidad, cómo tiene que ser el compromiso con Dios. Y en la medida en que nosotros abrimos nuestros ojitos y nos comprometemos con Dios, hacemos un lindo camino. Muy bien, queridos niños, ahora viene la tercera preguntita. ¿Qué nos enseña, queridos niños, la Biblia acerca de todos los profetas que fueron apareciendo? La Biblia nos habla de las acciones y enseñanzas de Elías y Eliseo, también de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, de épocas distintas. Lo que nos enseña es entonces a practicar siempre la justicia, a hacer el bien, a buscar el bien de la comunidad, a buscar el bien de todos, a buscar el bien de las personas, queridos niños. No podemos ser egoístas, no podemos centrarnos simplemente en nosotros y decir lo que nosotros queremos y como nosotros queremos nada más. No, queridos niños, sino que aquí se nos está hablando de una comunidad. Aquí se está hablando entonces de un grupo de personas que somos todos nosotros, queridos niños, que procuran hacer el bien, que procuran hacer el bien para los demás, que procuran realizar entonces las cosas lindas para que todos los otros también puedan realizarse y vivir bien, queridos niños. Y eso es lo que nos enseñan los profetas, buscar el bien de la comunidad, buscar el bien de los demás. Muy bien, queridos niños, vamos a concluir hoy con nuestra oración. Vamos a rezarle hoy a nuestra mamita, que nos ayude sobre todo también a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ponemos nuestras manitos así juntas y decimos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más catequesis. Aprendiendo con Jesús.